En las profundidades sombrías de la obra maestra de Naoki Urasawa se desarrolla una historia escalofriante. La serie nos sumerge en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan, confrontándonos con los rincones más oscuros de la psique humana. En el corazón de esta intrincada narrativa encontramos un elenco de personajes marcados para siempre por el trauma, la culpa y las maquinaciones manipuladoras de un antagonista aparentemente inhumano. Es una clase magistral de suspenso psicológico, una exploración inquietante de la naturaleza del mal y su profundo impacto en aquellos que, desafortunadamente, se cruzan en su camino. A través de los destinos entrelazados de Johann Liebert, la enigmática personificación del mal puro, el doctor Kenzo Tenma, el talentoso cirujano atormentado por una decisión que le cambió la vida, y Nina Forner, una joven que lidia con un pasado envuelto en misterio, Urasawa crea un mundo inquietantemente familiar y aterradoramente extraño. Es un descenso escalofriante al abismo de la naturaleza humana, un crudo recordatorio de que los monstruos que más tememos a menudo visten los rostros de hombres comunes. Es una historia que permanecerá contigo mucho después de que hayas pasado la última página, con sus temas resonando en los rincones más silenciosos de tu mente. Johann Liebert, el enigmático antagonista es un estudio de frialdad escalofriante. Es la encarnación del mal puro, un ser aparentemente desprovisto de empatía o remordimiento. ¿Pero qué transforma a un individuo en semejante monstruo? Los orígenes de Johann están envueltos en la oscuridad. Su infancia fue un experimento horrible de manipulación psicológica. Sometido a los brutales experimentos del orfanato 511 Kinderheim, Johann emerge como una mente armada, un ser despojado de su humanidad y perfeccionado para un único propósito: matar. Su psicopatía es un espectáculo escalofriante, una ausencia total de empatía que le permite cometer atrocidades con una calma inquietante. Es un maestro de la manipulación, tejiendo intrincadas redes de engaño para lograr sus objetivos, dejando un rastro de vidas destrozadas a su paso. Johann es un vacío, un recipiente vacío, desprovisto de emoción o conexión genuinas. Es el monstruo que acecha bajo la superficie de la humanidad, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que reside en todos nosotros. El reino de terror de Johann está alimentado por un profundo vacío, un agujero en el centro de su ser. Despojado de su identidad y privado de una infancia genuina, Johann existe en un perpetuo estado de no ser. Es un fantasma, un espectro que atormenta las vidas de quienes se cruzan en su camino. Esta falta de identidad se convierte en su arma más aterradora. Es un camaleón que cambia y se adapta a sus necesidades, un maestro del disfraz que puede mimetizarse en cualquier entorno. No es nadie y es todos, una escalofriante encarnación del miedo a lo desconocido. Las acciones de Johann son un intento desesperado por llenar el vacío interior, por encontrar un significado en un mundo que solo le ha mostrado crueldad. Es una figura trágica, una víctima de las circunstancias transformada en el mismo monstruo que fue creado para ser. Su existencia es un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la identidad y de las devastadoras consecuencias de la manipulación psicológica. Johann es una advertencia, un crudo recordatorio de la oscuridad que puede arraigarse en ausencia de amor, empatía y conexión humana. El doctor Kenzo Tenma, un brillante neurocirujano, ve su destino trágicamente entrelazado con el de Johann. Impulsado por su inquebrantable compromiso con la santidad de la vida, Tenma toma una decisión fatídica: salvar la vida del joven Johann Liebert, una elección que alterará para siempre el curso de su vida. Tenma es un hombre de convicciones morales inquebrantables, un faro de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. Sin embargo, su encuentro con Johann pone su mundo patas arriba, obligándolo a enfrentarse a las limitaciones de su propia ética. A medida que la verdadera naturaleza de Johann se revela, Tenma se ve consumido por la culpa y la responsabilidad. Se embarca en una búsqueda implacable para rectificar su error del pasado, para detener al monstruo que, sin saberlo, desató. El viaje de Tenma es de profunda lucha moral.
Se ve obligado a enfrentarse a la oscuridad dentro de sí mismo, a la comprensión de que incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias devastadoras. Sección 5. El peso de la culpa. La transformación de Tenma. La persecución de Johan por parte de Kenzo Tenma se convierte en una odisea de autodescubrimiento, una búsqueda implacable atormentada por el espectro de sus acciones pasadas. El peso de su culpa se convierte en una fuerza transformadora, empujándolo hasta el límite de sus propios límites morales. La inquebrantable creencia de Tenma en la bondad inherente de la humanidad se pone a prueba una y otra vez a medida que es testigo de las devastadoras consecuencias de las acciones de Johan. Se enfrenta a la comprensión de que el mal puede arraigarse en los lugares más inesperados, incluso en los corazones de aquellos a quienes queremos. A medida que Tenma profundiza en el misterio que rodea a Johan, experimenta una profunda transformación. El otrora idealista doctor se ve obligado a enfrentarse a las crudas realidades del mundo, a la comprensión de que el bien y el mal no siempre están claramente definidos. El viaje de Tenma es un testimonio del duradero poder de la culpa y la naturaleza transformadora de la responsabilidad moral. Se convierte en un héroe reacio, impulsado por un profundo sentido del deber para expiar sus errores del pasado. Sección 6. Nina Fortner. Un reflejo fracturado. Nina Fortner, la hermana gemela de Johan, es un reflejo inquietante del potencial del monstruo para el bien y el mal. Separada de su hermano a una edad temprana, Nina crece inconsciente de su conexión con la oscuridad que acecha a su familia. La vida de Nina es un tapiz tejido a partir de fragmentos de un pasado olvidado. A medida que va recomponiendo los restos destrozados de su infancia, se enfrenta a la horrible verdad de la existencia de su hermano. Atormentada por los ecos de un trauma compartido, Nina se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Lucha por reconciliar el amor que siente por su hermano con los actos monstruosos que ha cometido. La historia de Nina es un testimonio de la fuerza perdurable del espíritu humano. Ella encarna el poder de la resistencia, la capacidad de superar incluso las circunstancias más devastadoras. Sección 7. El peso del pasado. La búsqueda de identidad de Nina. La búsqueda de identidad de Nina Fortner se vuelve inextricablemente ligada al reino de terror de su hermano. A medida que profundiza en su pasado, desentierra un legado de dolor, manipulación y crueldad inimaginables. El peso de la historia de su familia recae sobre Nina, amenazando con consumirla en su oscuridad. Se ve obligada a enfrentarse a los pecados de sus padres, a la comprensión de que las semillas del mal de Johan se sembraron mucho antes de su nacimiento. La búsqueda de identidad de Nina se convierte en una lucha por la supervivencia, una lucha desesperada por liberarse de las cadenas de su pasado. Debe enfrentarse a su propia capacidad para la oscuridad, a la escalofriante comprensión de que ella también podría haberse convertido en un monstruo. A través de su inquebrantable determinación y el apoyo de quienes creen en ella, Nina emerge de la oscuridad más fuerte que nunca. Se convierte en un símbolo de esperanza, un testimonio del perdurable poder del espíritu humano para superar incluso los traumas más horribles. Sección 8. Un universo de ambigüedad moral. No ofrece respuestas fáciles ni cuentos morales simplistas. Es una historia pintada en tonos grises, un mundo donde el bien y el mal no siempre son fácilmente discernibles. Urasawa nos desafía a enfrentarnos a las complejidades de la naturaleza humana, a la comprensión de que incluso los más justos entre nosotros somos capaces de oscuridad. Nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias, a enfrentarnos a las incómodas verdades que se esconden bajo la superficie de nuestras realidades cuidadosamente construidas. Los personajes existen en un mundo donde las líneas entre víctima y victimario, héroe y villano, se desdibujan hasta resultar irreconocibles. Son producto de su entorno, moldeados por los traumas que han sufrido y las decisiones que han tomado. A través de sus luchas, Urasawa nos recuerda que los verdaderos monstruos no nacen, sino que se hacen. Son el producto de nuestros fracasos colectivos, la oscuridad que se agita en las sombras de nuestra indiferencia. Sección 9.
Conclusión, la resonancia perdurable de... Es una historia que permanece contigo mucho después de haber pasado la última página. Sus personajes y temas siguen resonando, atormentando los rincones más oscuros de tu mente. A través de su exploración de las complejidades psicológicas de sus personajes, Urasawa crea un retrato escalofriantemente realista de la condición humana. Nos recuerda que incluso ante el horror inimaginable, siempre hay esperanza. Es un testimonio del perdurable poder del espíritu humano, la capacidad tanto para el gran amor como para la crueldad inimaginable que reside en todos nosotros. Es una historia que desafiará tus percepciones, dejándote para siempre cambiado por su oscuridad y su luz.